En el tema anterior estábamos hablando sobre que Jesús fue perseguido por los fariseos y escribas y líderes del pueblo de Israel sencillamente por traer una renovación espiritual sobre la nación judía. Esta tarde yo quisiera hacer algún comentario adicional al tema anterior y es hablar cuáles fueron los argumentos para al final perseguirlo y matarlo. Cuando hablamos de perseguir y de matar, estamos hablando de personas educadas como los escribas y fariseos, líderes del pueblo y ancianos y el sumo sacerdote, quienes por alguna razón ellos se unieron en un momento determinado para determinar no solamente agarrarlo, acusarlo, sino también asesinarlo en una cruz, basado en los argumentos que ustedes ya conocen y los vamos a repasar brevemente. ¿Por qué razón Jesús realmente fue asesinado? Y cuando leemos las Escrituras, se refiere básicamente a que Jesús fue teológicamente incorrecto. Pero esta es una teología incorrecta solamente para aquellos que son ciegos y no pueden ver la luz ni la interpretación correcta de las Escrituras. Quisiera en esta tarde hacer un repaso porque estamos hablando de personas que leían la Biblia, personas que ayunaban, individuos que hacían vigilias, que daban diezmos y ofrendas, personas que eran estrictos en el comer, en el beber y especialmente en el sábado y en la observación de la ley de Dios. Estos fueron los que se unieron para perseguir a alguien que se atrevió, basado en el conocimiento como Dios y en una interpretación diferente, a desafiar estos poderes religiosos, no políticos, porque era Roma realmente la que dominaba en aquella época. Y estos son los argumentos. ¿Por qué razón Jesús fue acusado teológicamente? Incorrecto fue su predicación y fue su vida. He aquí algunos ejemplos y lo vamos a hacer muy rápidamente. En primer lugar, ya habíamos hablado, uno de ellos es que se interpone entre una mujer, entre los acusadores, que estaban los escribas entre ellos y fariseos, con piedras para tirarle a una mujer que recién había tenido relaciones sexuales ilícitas, era una prostituta, se le había pagado para ello, tenía sus monedas en algún bolsillo, en algún lugar, y fue tomada en el mismo acto teniendo relaciones sexuales quizás con uno o más hombres. Y Jesús, teológicamente incorrecto de acuerdo a la ley de Moisés y de acuerdo a cómo lo interpretaban estos maestros antiguos, debía de ser acusado ante las autoridades judías y ante las autoridades romanas de estar defendiendo a una mujer con ese tipo de acto que recién había realizado. Se necesita ser valiente porque tú estás atrayendo el odio, la envidia y el terror que puede venir sobre ti por causa de estos líderes. Si un pastor hoy en día o un líder de la iglesia quiere ser diferente y quiere enfatizar estos detalles y desarrollar una vida y una teología como Jesús, va a ser perseguido. Si usted se atreve, si usted quiere ser un pastor cristocéntrico, donde realmente usted pone el énfasis donde usted debe ponerlo, usted va a ser perseguido en la iglesia. No se necesitan muchos, solamente un grupo de unos 3, 4, 5 fariseos, y ellos pueden levantar la iglesia contra ti, ir a la conferencia o ir al lugar donde alguna junta poderosa para que usted sea expulsado de ese lugar y se le va a catalogar con diferentes títulos que vamos a analizar dentro de un ratito. Una cosa interesante que vale la pena mencionar también, Jesús fue teológicamente incorrecto porque se le permitió lavar los pies con una prostituta. Recuerdan, una mujer que se le pagaba dinero y con el dinero que había ahorrado de haber estado con muchos hombres a través de muchos años o meses, ella quiere invertir ese dinero en un perfume caro y se lo entrega a Jesús como una ofrenda antes de ser crucificado. Políticamente incorrecto en un sentido fue a curar a una hija, a la mujer de Tiro y de Sidón. Era considerada personas no tanto publicanos, sino personas que no merecían el respeto ni la atención judía porque eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y Jesús en esa ocasión, y me imagino que en muchas, caminó largas distancias, cruzó diferentes fronteras, fue a visitar personas con otro tipo de cultura y lenguaje para hacer el bien
y sanar específicamente esta mujer que se menciona en la Biblia, la hija de Tiro y Sidón. En otra ocasión Jesús tomó un desvío y en lugar de ir directamente por la nación judía pasó por Samaria, que era una combinación de judíos y paganos, y allí en el pozo de Jacob, allí en Samaria, habíamos mencionado la otra vez, se sentó en el pozo para encontrarse con una mujer de Samaria a la cual él se reveló abiertamente como el Mesías. ¿Teológicamente incorrecto? Claro que sí. Cualquier pastor que pueda tener una mentalidad como la tuvo Jesús y como interpretó la Biblia y el énfasis que le dio, va a ser tildado de una persona que es liberal, una persona que baja sus normas. Se le va a llamar una persona peligrosa porque sencillamente no está predicando el evangelio ni la verdad presente del momento. Un pastor que pone el énfasis en la cruz y pone el énfasis en el amor de Dios donde debe ser puesto, él y su familia va a ser perseguido por su propio miembro de iglesia. Si usted no ha sido perseguido, pues sencillamente quizás no ha deseado o no ha querido poner el énfasis donde se debe. Por lo general un pastor que es tradicional, un pastor legalista, va a tener mucho apego, va a tener mucho respeto y cariño de parte de los miembros de iglesia, porque por lo general la gran parte de los miembros de iglesia son así. Pero si usted no lo ha comprobado, atrévete y predica a Jesús solamente y verás la persecución que vendrá sobre ti. Fue teológicamente incorrecto porque en un día Jesús fue a votar a los que vendían cosas en el templo, los que usaban la predicación, el púlpito, aplicándolo al día de hoy para ganar dinero, evangelistas falsos, que hacen cualquier tipo de cosa para engañar a las pobres ovejas. Y mientras los miembros dan sus diezmos y ofrenda con gran esfuerzo, la gran mayoría de evangelistas y predicadores tienen sus yates, sus aviones privadas, sus mansiones en nombre del evangelio. Fue teológicamente incorrecto porque el Nuevo Testamento habla de que él tocó a los leprosos, personas que podían infectarte, personas que habían sido por alguna razón castigadas por algún pecado grave, y de acuerdo a la forma judía de pensar, los leprosos solamente manifestaban la ira de Dios sobre sus cuerpos, y Jesús en muchas ocasiones sanó a estos individuos tocándolos. Quisiera mencionar rápidamente, ya que no tenemos mucho tiempo, en un lugar en San Mateo capítulo 12, del 1 al 8, especialmente en el día de sábado, ya que los escribas y fariseos enfatizaban tanto el sábado como el gran día, como el gran mandamiento. Tenían un conjunto de normas y ceremonias con respecto al día de reposo. Esto le trajo a Jesús muchos problemas, porque en una ocasión, por ejemplo, sanó en sábado a un paralítico, una persona que estaba allí deseando entrar a las aguas de ese pozo, y cuando Jesús lo vio, pueden leer eso en Mateo 12, él lo sanó en el día de sábado. Esto trajo la ira. Los comentarios que se hacen en ese pasaje es que los escribas y los fariseos específicamente andaban buscándolo, lo querían acusar, lo querían matar si hubiera sido posible en ese mismo momento, porque había violado el gran mandamiento, el gran día de reposo, el día que no se puede hacer absolutamente nada. En otra ocasión, Jesús, por hambre, sus discípulos tenían mucha hambre, necesitaban comer, y los escribas y los fariseos los encontraron, lo acusaron de que estaban arrancando espigas en el día de reposo, porque ellos necesitaban aliviar su hambre física. Pero jamás los fariseos le dijeron a ellos: mira, aquí hay un pan, aquí vamos a la casa a comer. Sencillamente lo acusaron porque Jesús se atrevió en el día de reposo, en el día de sábado, el gran día para estos fariseos, como hay muchos que hacen del sábado hoy día el gran día, el gran mandamiento. Si encuentra un hermano que por alguna razón lo ha violado o ha cometido alguna infracción en ese día, son los primeros en llevarlo a la junta de iglesia para fraternizarlo, son los primeros para acusarlo delante de los líderes y expulsarlo de sus propias sinagogas porque por alguna razón violó el gran mandamiento. Otra de las razones muy interesantes es que Jesús no solamente sana
allí en capítulo 5, vamos a leer rápidamente la curación de esta persona que era paralítica. No solamente él lo sana, sino que le perdona sus pecados. Políticamente y religiosamente incorrecto, por supuesto. Versículo 9 al 10 del capítulo 5 de San Juan, Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Y en el acto aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido llevar tu lecho, ninguna carga. Y decía la Biblia, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Todo este tipo de ejemplos que yo estoy citando brevemente, en otra ocasión lo haremos de una manera más sencilla, más profunda, práctica, fue acumulando el odio. Y estos individuos fueron no solamente acumulando el odio contra Jesús, sino que fueron pasando falsa información a los oyentes. Decían que él hacía todos sus milagros por el poder de Satanás, que estaba endemoniado. Poco a poco fueron acumulados estos argumentos hasta que llegó al final. Cuando llegó la Pascua, ellos decidieron que era necesario matarlo. ¿Matarlo por qué? Porque no sonaba bien para ellos. La popularidad de Jesús había abarcado a miles y miles de individuos, tenía una poderosa influencia política, por supuesto que nunca la usó, pero en un momento determinado todos estos líderes, acusándolo de blasfemia, dando falso testimonio de individuos que debían de conocer a Dios, que conocían profundamente las Escrituras, usaron todo un argumento político para crucificarlo. Para aquellas personas que me escuchan y que todavía les cuesta todavía absorber esto, cuando ustedes ven a Jesús de esta manera, porque su teología tiene un cambio, un grado de 360 grados completamente a los demás, deben de poner su mano en su corazón y determinar y pensar que si Jesús viniese hoy y tuviera esta misma actitud con los miembros de las iglesias, con los pecadores, con aquellos que van a los bares, con aquellos que usan drogas, con aquellos que toman alcohol, con aquellos que tienen otro tipo de teología, que tienen otra cultura, tienen otra religión. Y si fuera una persona y él pudiera entrar a tus iglesias, desde el punto de vista que hemos analizado, ¿sería tú uno de esos que gritarían crucifícale? ¿Sería tú uno de ellos que, dado la oportunidad, aprovechando el momento de presión, de política, como pasó aquel viernes por la tarde, serías tú uno que se uniría al grupo diciendo hay que crucificarlo, hay que matarlo, porque este sencillamente no tiene las normas normales, perdón la redundancia, de la religión judía, no está de acuerdo a las Escrituras, tiene una impresión muy diferente a lo que debe dar una persona que ama a Dios y por lo tanto debe ser crucificada? La próxima intervención que yo voy a hablar, yo quisiera ir cerrando estos temas hablando de Pablo, el giro que él dio, cuál fue la razón, cómo él cambió su teología para transformarse en el defensor de la cruz y en el defensor de los gentiles. Pero si tú realmente quieres un cambio en tu vida, si tú realmente quieres hacer un cambio en tu predicación y en tu enseñanza, mira a Jesús. Y si te atreves a ser teológicamente incorrecto, a poner el énfasis donde debe ser puesto, de decir cosas que otros no se atreven, porque eso es lo interesante en el caso del ministerio de Jesús. Era Dios hecho carne y los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. El análisis de las Escrituras que Jesús, siendo Dios, le dio a la Biblia son muy diferentes a los que muchos escribas y fariseos del momento siguen dando. Así que en esta tarde yo los invito para que ustedes repasen bien su énfasis, dónde debe ser puesto, a dónde lo tienen, y si usted es un seguidor de Jesús, pues debe seguir su ejemplo.